Yo nací en una villa, la más famosa de Navarra, Xavier, donde nació Francisco de Xavier. El año 25. Y ahí está toda mi familia Chegoyen desde siglos allí. Y yo tuve ahora la suerte de volver a verlos a todos y a también llorar en la sepultura de la mayor parte de mis hermanos. ¿Y cómo fue que emigraste aquí? ¿Emigrar? A Sao Paulo. Pues justamente yo fui, antes de venir aquí, yo fui como profesor a Colombia, a Bogotá. Y después de 3 años se terminó el contrato y yo volví a España. Y vine a España a posguerra, que estaba toda estañada. Y entonces miré de nuevo las Américas y yo dije, voy a volver otra vez por el camino de Cristóbal Colón. A ver si encuentro allá un lugar para trabajar honestamente. Ajá. Y aquí me vine, en el año 57. ¿Y por qué acá? O sea, ¿por qué a Colombia y por qué? Porque era para volver a Colombia otra vez, ¿no? Porque se terminó el contrato y volver allá por cuenta mía propia. Que yo dejé muchos amigos en Bogotá y Bogotá es la capital de cultura de toda la América, Sudamérica. Ajá. ¿Y o sea, qué enseñabas o qué estudios tenías? ¿Sí? Literatura e idiomas. Ajá. Exactamente. Ahora ya te ¿Dónde? digo, yo tuve la suerte de venir aquí a trabajar y este país me recibió de brazos abiertos. Brasil. Conozco el resto, grande parte de las repúblicas hispanas aquí. En ningún lugar recibí una bienvenida. Una compañía tan buena y la gente brasileña no sabe nada de rencores del pasado. ¿Por qué? Porque Brasil se independizó de Portugal sin derramar sangre. Ajá. Cosa que los españoles no consiguieron hacer. ¿Y por qué, o sea, vienes aquí y, o sea, cómo fue eso de crear aquí un centro vasco? Eso de crearlo, eso fue una arma que criamos los primeros vascos que nos encontramos aquí en San Paulo para poder sobrevivir en un país, en una ciudad que nadie nos conocía. Y entonces, uniendo las fuerzas, para unir las fuerzas, el Zubizarreta, que fue el cráneo de aquí, José Antonio Zubizarreta, fue el que fue reuniendo a 65 vascos de allá, nativos en el País Vasco. Y de esa manera ya compramos aquí esto que era una chácara de unos alemanes. Ajá. ¿Y costó mucho? O sea, no en dinero, sino en esfuerzo y en dinero. Claro. Éramos todos recién llegados y estábamos trabajando para ganarnos el sustento y abrir nuestro camino de 1000 maneras. Y aquí al final, pues ¿qué aconteció? Pues nos reunimos aquí, los pocos que teníamos, y con el dinero que teníamos, y con la ayuda especial de uno de los socios, que reunió, faltaban 300.000, digamos, reales de aquella época, y nosotros solo teníamos 500.000. Faltaban todo eso, 300.000. Ese José María Aznar, que era uno de los socios
y él ganaba muy bien allá en aquella época. Y dice, pero si falta 300.000 para comprar esa chácara, entonces era para desistir. Y dice José María, ¿cuánto que vale? Y 300.000, eso que falta. Entonces yo lo voy a poner de mi bolsillo y la sociedad que me pague cuando pueda, hasta hoy. Hasta hoy. Ajá. José María Sanz Navarro. Sanz Navarro. Ajá. Qué hombre inteligente. Ajá. Bilbaíno. Que allí tenía altos hornos propios de él. Ajá, ajá. Y llegó aquí y era una mano de obra que todo el mundo se lo quería llevar. Ajá, ajá. Entre otras muchas cosas. Sí. Bueno, hijo mío. Es que ricasco. Qué pena que no tenemos más tiempo. Sí. Y qué pena y qué alegría al mismo tiempo de haber pasado tantos años y ahora tengo ya, digamos, los dientes postizos, ¿no? Que todavía los tengo que pagar. Ya no tengo aquella elocuencia que tenía antiguamente. No. Muchas gracias por estas palabras y por todo. Sí. Y por todo, o sea, por toda una vida. Agur bero bat, eta ondo izan. Es que ricasco, Zuri. Es que ricasco. Agur bero bat. Bueno, pues has conseguido una cosa.